Bueno, seguimos con Nuria. Nuria Rodríguez, mientras preparamos la presento. Ella es muchas cosas, es profesora en la Universidad de Málaga, es directora del Departamento de Historia de Arte, pero fijaos, ¿no? Es una persona inquieta, está trabajando en muchos proyectos y bueno, uno de ellos, ahora ella os comentará cómo se llama el grupo y tal, de carácter internacional, en el que participan, entre otras personas, colegas de la Universidad de Berkeley, imaginaros, ¿no? O sea, todo lo que están haciendo. Y bueno, sobre precisamente una de las aplicaciones interesantes de los datos, ¿no? Que es las aplicaciones de los datos a nivel... A ver, las fotos me están regañando. Ahí. Vale. A nivel museístico, ¿no? Es decir, imaginaos, ¿no? Lo que sería, ¿no? Por ejemplo, pues disponer de un sistema de big data, de datos masivos, pues para saber qué tipo de exposiciones funcionan mejor, qué gusta más a los ciudadanos en un museo, etcétera, ¿no? Entonces Nuria está trabajando mucho en esa línea. Precisamente sobre eso nos va a hablar hoy. Bueno, como vamos mal de tiempo, yo casi que te dejo el micrófono, me quito de en medio. Y luego, por supuesto, todos los tweets, ahora ella también te hará referencia al proyecto por si lo queréis seguir. Sí que os comento que también es muy interesante todo lo que se ha generado, si la buscáis ahora si quieres, si lo quieres comentar. La semana pasada hizo un seminario en la Universidad de Málaga, en el Limba Yuma, donde participaron algunos de las personas que están trabajando con ella en el proyecto sobre visualización de datos y demás. Y muchos ejemplos del taller también los vais a ver en redes sociales, por si os interesa y queréis profundizar en el tema, te hago también ahí un guiño. Así que muchas gracias, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por el tono del ruido, ya sé que la cerveza va haciendo su efecto, así que utilizaré bien el micrófono para que se me oiga. Yo voy a hablar de exposiciones, es decir, no cabe duda de que las exposiciones son uno de los fenómenos culturales más importantes de nuestra contemporaneidad. Hay miles de cientos de exposiciones que se organizan todos los años y nosotros hacemos colas y colas enormes para ver exposiciones. Por tanto, las exposiciones artísticas, pues sin más remedio, constituye uno de esos fenómenos en los que los historiadores del arte y los que nos dedicamos a la cultura artística, pues tenemos que prestarle alguna atención. Pero mi grupo de investigación, que es el Grupo de Investigación y Artist Lab de la Universidad de Málaga, se propuso un reto, que fue: ¿podemos definir y saber cómo funciona el sistema de exposiciones en España sin ver ninguna exposición? Sin tener que esperar ninguna de esas colas y, muy importante, sin leer ningún libro que nos diga previamente cómo son esas exposiciones. Y dijimos, pues sí, es posible. ¿Y es posible cómo? Acudiendo a nuestros amigos los datos. Y como mi grupo de investigación, aunque un grupo de humanidades le gusta muchísimo experimentar, nos pusimos manos a la obra y dijimos, pues vamos a ver si es posible. Y entonces el gran Antonio Cruces, que anda por ahí, Antonio, ¿sabe la mano? Antonio Cruces, ahí va, desarrolló una infraestructura tecnológica que nosotros llamamos Expo Finder, que nos permite capturar toda la información sobre exposiciones artísticas que se genera en el espacio Internet para después poder datificarla y poder luego procesarla de acuerdo con las preguntas que a nosotros nos interesan. Y esa fue la solución que encontramos, pero también fue el principio de todos nuestros quebraderos de cabeza. Pero cuando nos pusimos a trabajar nos dimos cuenta que toda la información que se genera sobre exposiciones artísticas en el espacio Internet está totalmente desestructurada, es inconsistente, es heterogénea, está distribuida. Cada museo dice una cosa distinta sobre exposiciones artísticas, con lo cual pensamos, en menudo berenjenal nos hemos metido. Pero como afortunadamente teníamos un buen equipo de personas trabajadoras, bien formadas, bien entrenadas y asesores con gran entusiasmo, todas ellas capitaneadas por Carmen Tenor. Carmen, sube la mano que estás por ahí, Carmen. Pues estuvimos meses y meses estructurando datos, limpiando, estructurando datos, limpiando, estructurando datos, limpiando, hasta que finalmente conseguimos un corpus de más de 6.000 exposiciones, más de 35.000 elementos asociados, es decir, comisarios, artistas, instituciones, etcétera, más de 100.000 relaciones en un periodo que va desde 2010 al 2016 en España. Y digo, bueno, pues ya tenemos un corpus, vamos a analizar el corpus. Y de pronto nos dimos cuenta, pero es que a nosotros las exposiciones no nos interesan tanto. Lo que nos interesa fundamentalmente son las relaciones, es decir, las conexiones que se establecen en las exposiciones, es decir, cómo se relacionan entre sí las instituciones, los comisarios, los artistas, los coleccionistas, los museógrafos, es decir, las exposiciones como dispositivos sociales, como conectores sociales. Entonces dijimos, bueno, pues vamos entonces a olvidarnos de las exposiciones y vamos a centrarnos única y exclusivamente en las conexiones, en las relaciones sociales. Y este es el grafo
¿Qué conseguimos? Como se ve aquí, son relaciones y asociaciones entre instituciones, artistas y comisarios. ¿Y qué nos cuenta este grafo? Hombre, pues mucho no nos cuenta, porque esto es una medusa enorme. Pero si empezamos a preguntarle al grafo y empezamos a tratar los datos, pues a lo mejor algunas cosillas ya sí que vamos sabiendo. Por ejemplo, podemos preguntarle cuáles son los actores que tienen mayor peso de salida. Es decir, los actores que más comisarios y que más artistas ponen en circulación. Y algunas cosas ya vamos viendo. Por una parte vemos, ¡ay! ¿Tiene esto para señalar? Tiene... Bueno, pues lo señalo yo desde aquí. Vale. Por una cosa ya vamos viendo. Por ejemplo, vemos aquí un nodo muy importante, que en este caso es el Museo Reina Sofía. Por lo tanto, ya sabíamos que el Museo Reina Sofía es el actor, la institución que más comisarios y más artistas pone en circulación en el sistema expositivo español. Pero también veíamos que había otros nodos que eran importantes. Y además no solamente nodos que eran importantes, sino que más esos nodos permiten articular el espacio. Por una parte tenemos aquí un nodo que está en el Museo del Prado, por otra parte otro espacio mucho más amplio que estaría formado por todas las instituciones de arte moderno y contemporáneo, especialmente con el Reina Sofía, con el Iván de Valencia, con Artium de Victoria, con el CAC de Málaga, con el Museo de Castilla y León y también una interesante zona intermedia que se genera aquí con la Fundación Juan Mar y con el Museo Thyssen. Entonces ya empezábamos a comprender un poco cómo se estructuraba mejor ese espacio. Pero empezamos a comprenderlo mucho mejor cuando aplicamos un índice de modularidad. Y ahora es muy importante, un inciso. Tienen que fijarse muy bien, tenéis que fijaros muy bien en esta imagen y dónde están las etiquetas, porque no van a volver a aparecer y es importante para lo que vamos a decir a continuación. Por tanto, hay que aplicar aquí la memoria fotográfica. Todos atentos, 1, 2, 3, cambio de diapositiva. Bien, índice de modularidad. ¿Qué es el índice de modularidad? El índice de modularidad lo que nos permite saber es cómo se estructura el espacio en comunidades. Y aquí, como vemos, tenemos varias comunidades muy importantes que están coloreadas en rojo. Pero si nos acordamos, esas comunidades coinciden casi exactamente con las instituciones de referencia que acabamos de citar. Por tanto, dijimos, madre mía, madre mía, madre mía, ¿qué poder tienen estas instituciones para articular todo el sistema expositivo español en su torno? Y entonces de pronto nos pensamos, cuidado, que aquí hay una comunidad que se nos escapa, que aquí hay una comunidad que no forma parte de esos flujos de influencia ni del espacio central. Y dijimos, ¡ay! Pues esta comunidad hay que seguirle la pista, porque esta comunidad es justamente la que marca la diferencia y la individualidad con respecto a lo que está ocurriendo en el espacio central. Y este es un mínimo ejemplo de otras muchas comunidades que están fuera de ese espacio central, que merecen una atención específica, que surgen precisamente porque hacemos análisis de datos, y en este caso concreto es una comunidad muy interesante que se llama Generando Arte, que es una asociación de artistas y de comisarias en femenino que se dedican precisamente a explorar la presencia de la mujer en el sistema expositivo español. Y entonces pensamos, pues a lo mejor este grafo también nos sirve para plantear algunas de las preguntas importantes que nosotros tenemos en nuestra contemporaneidad. Por ejemplo, procesos de igualdad. ¿Cómo es la distribución de hombres y mujeres en el mundo? Por tanto, podríamos preguntar, ¿es nuestro sistema expositivo paritario o no lo es? Pues aquí tenemos mujeres en verde, hombres en violeta. Y si nos damos cuenta, nuestro espacio expositivo está dividido en dos partes importantes. Por una parte, una sección donde hay un predominio de relaciones femeninas, donde la visibilidad de la mujer es mucho mayor, y otra parte donde se observa que la visibilidad masculina es mucho mayor y las relaciones masculinas son mucho más prevalentes. Un espacio que además significativamente, y esto nos da que pensar, es el que se articula en torno al Museo del Prado y al Reina Sofía, es decir, las instituciones de referencia del sistema expositivo español. Pero además nos empezamos a dar cuenta de una cosa que todavía nos llamaba más la atención, y es que a medida que nos separamos de ese espacio central y nos vamos hacia el espacio externo, observamos cómo las relaciones femeninas, la visibilidad femenina se incrementa. ¿Se dan cuenta, verdad? Por aquí hay mucho mayor color verde, por aquí, por supuesto, nuestro nodo de Generando Arte. Por tanto, empezamos a pensar, ¿no será que es en esos espacios que se alejan del espacio central donde se está poniendo un mayor énfasis en la visibilidad de la mujer y en que la mujer adquiera un protagonismo en el sistema expositivo español? Pues pudiera ser que esas cosas están ocurriendo fuera del espacio central. Pero luego dijimos, tenemos que ponderar esto.
Porque en realidad a nosotros lo que nos interesa son los pesos, es decir, cuáles son los artistas que más exposiciones tienen a lo largo de los años, es decir, cuáles son los artistas más expuestos. Así que dijimos, vale, vamos a ver cuáles son. Y cuando vemos este grafo por pesos, cuando lo pondremos por pesos, pues nos damos cuenta que el peso es fundamentalmente masculino, porque incluso en esta parte donde nosotros habíamos detectado la mayoría de relaciones y la visibilidad femenina, aquí los pesos también son más masculinos, los nodos fundamentales son hombres, salvo algunas excepciones, como por ejemplo aquí, aunque no lo he puesto, es la fotógrafa Ucalela y aquí Cristina Iglesias, pero fundamentalmente son hombres. Y sobre todo empezamos a darnos cuenta que había unos nodos masculinos que eran muy potentes, que eran muy fuertes, que constituían la base fundamental de los artistas españoles, o los artistas que se exponen en España. ¿Y adivinan cuáles son? Pues no son artistas muy ajenos a lo que nosotros conocemos. Picasso, Dalí, Miró, Antonio Tapies, Goya y Sorolla. Es decir, que el sistema expositivo español se construye sobre lo que constituye el corpus canónico de artistas españoles. De hecho, cuando recalibramos el grafo, nos quedamos en un grafo 84, es decir, cuáles son los actores que tienen más de 84 conexiones, vemos que en realidad ya no tenemos tantos artistas como aquí. Voy para atrás. Se me ha ido. ¿Cuánto? Ya no tenemos tantos artistas como aquí, sino que tenemos muchos menos, es decir, 3 o 4 artistas fundamentalmente. Otra de las grandes preguntas que a nosotros nos preocupan en nuestra contemporaneidad es, en nuestra aldea global todos queremos ser internacionales, todos queremos ser globales, por tanto nos preguntamos cómo de internacionales y cómo de globales somos en este sistema expositivo español. Pues vamos a preguntarle al grafo, y si nos damos cuenta, teniendo en cuenta que España es el color morado, hombre, pues tan internacionales no somos. Y por una parte tenemos nuevamente un grafo dividido en dos partes. Una parte donde predominan las conexiones nacionales y otra parte donde predominan las conexiones internacionales. Pero si nos damos cuenta cómo está constituido ese espacio internacional, realmente lo que predomina son las relaciones con Estados Unidos, que es el naranja, fundamentalmente a través de las relaciones con el Reina Sofía y Líban, con Europa, que es toda la parte azul, y algunas aperturas a América Latina en el Reina Sofía y en el Musac. Por tanto, si hablamos de internacionalización en España, podemos decir que fundamentalmente es una internacionalización, como dirían los anglosajones, north-west, es decir, completamente occidental. Por tanto, esa idea de que estamos configurando un espacio global, pues todavía no es muy consistente ni está muy desarrollada en España. Pero entonces nos hicimos la siguiente pregunta. Vale, esto es saber cómo de global y cómo de internacional son las exposiciones en España, pero ¿cómo es nuestro espacio local malagueño dentro de ese espacio global? ¿Cómo se inscribe el sistema museístico malagueño dentro de ese espacio general? Pues aquí lo tenemos. Y aquí están nuestras instituciones. Con lo cual, muy mal no estamos, porque si nos damos cuenta, la mayor parte de las instituciones malagueñas forman parte de este espacio central. Por tanto, podemos decir que aunque Málaga se encuentra en la periferia geográfica, realmente se encuentra en el centro del sistema expositivo español. Pero quisimos dar un paso más, y decir, pero vamos a rascar, vamos a ver realmente cómo es ese sistema expositivo malagueño. Pues aplicando nuevamente el grado de modularidad, nos encontramos que cada una de las instituciones, el MUPAN, el Carmen Thyssen, el Museo Ruso, el Centro Pompidou, el Museo Picasso, la Casa Natal, el CAC y la Térmica, forman comunidades independientes, forman comunidades autónomas con escasas conexiones entre sí. Y esto pues tiene diversas lecturas que a un historiador del arte le pueda interesar. Por ejemplo, por una parte nos dice que si tenemos en cuenta que Málaga es un espacio muy denso, en términos de museos, pues no es un mérito menor que estas instituciones sean capaces de generar su propio sistema expositivo individualizándose del resto. Pero por otra parte también es cierto que es un sistema poco articulado, poco conectado, salvo algunas excepciones como pueden ser las conexiones entre la Térmica y el CAC. Y esa característica del sistema expositivo malagueño todavía se ve de una manera más clara si lo que comparamos son dos instituciones de referencia, la Casa Natal en rojo y el Museo Picasso en verde.